abril de 1997. La residencia del embajador de Japón en Lima, Perú, se ha convertido en una fortaleza y una prisión. El sol de la tarde cae inclemente sobre los jardines bien cuidados, pero nadie disfruta de su calor. Dentro, 72 rehenes llevan 125 días de cautiverio. Afuera, el mundo contiene la respiración. Pero en el pequeño campo de fútbol improvisado en el jardín trasero, la tensión parece disiparse por un momento. Néstor Serpa Cartolini, alias Comandante Evaristo, el líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru, el MRTA, patea un balón con sus jóvenes camaradas. Ríen. Se sienten dueños de la situación, protagonistas de la historia. Serpa, con la arrogancia de quien se cree intocable, probablemente anotaría en un diario imaginario algo como esto: hemos confirmado que las fuerzas que nos rodean son la policía regular, la PNP, y algunos soldados del EVA. Todos sabemos lo que eso significa. El gobierno está obligado a negociar. El tiempo está de nuestro lado. No se atreverán a entrar. No sabía que, a escasos metros bajo la misma tierra que pisaba, la muerte se arrastraba hacia él en un silencio absoluto. No sabía que sus enemigos no eran los policías que veía, sino fantasmas entrenados en las sombras, espectros forjados para no negociar, solo para aniquilar. Y no sabía que su diario, el de su revolución, estaba a punto de cerrarse para siempre, escrito con sangre y explosivos. Las palabras de Serpa, si las hubiera escrito, capturarían la fatal arrogancia que los historiadores militares y analistas de inteligencia han documentado extensamente. Los terroristas del MRTA, y también sus rivales más sanguinarios de Sendero Luminoso, tenían un desprecio específico por las fuerzas regulares del Estado peruano. No era el odio general al enemigo de clase, era algo más profundo. Una subestimación nacida de años de emboscadas exitosas contra patrullas de conscriptos mal equipados y de atentados contra una policía superada por la situación. Creían conocer a su adversario. Pero no conocían a los comandos Chavín de Huántar. Si quieres entender cómo esta unidad de élite se ganó una reputación que infundiría un nuevo tipo de terror en el corazón de los subversivos, pulsa ese botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias no contadas que forjaron el Perú de hoy. Para comprender por qué los terrucos del MRTA pasaron de la arrogancia al pánico absoluto en cuestión de minutos, necesitas entender la diferencia fundamental en la doctrina de combate. El ejército regular peruano y la Policía Nacional en los años 80 y 90 luchaban con tácticas convencionales, a menudo reactivas. Respondían a los ataques, establecían bases contrasubversivas y patrullaban las zonas de emergencia. Cuando encontraban resistencia feroz o caían en una emboscada en la selva del Brain, a menudo sufrían bajas terribles por la falta de preparación y equipamiento. Era una lucha de desgaste, una herida que no dejaba de sangrar para el país. Los comandos luchaban diferente. Su doctrina, perfeccionada en secreto y forjada para operaciones especiales, era simple y letal: sorpresa total, violencia de la acción y aniquilación completa del objetivo. No dejar ningún terrorista en pie, no dejar ninguna habitación sin despejar. No aceptar el estancamiento como una opción. Los comandos habían desarrollado tácticas específicas para el rescate de rehenes y la guerra no convencional que eran devastadoras en su eficiencia. La primera táctica, la que se estaba gestando bajo los pies de Serpa Cartolini, era el asalto desde un ángulo imposible, el subsuelo. Mientras el gobierno de Alberto Fujimori mantenía una fachada de negociaciones interminables, con garantes internacionales y conversaciones televisadas, un equipo de élite de las Fuerzas Armadas, apoyado por mineros civiles traídos en secreto desde los Andes, cavaba una red de túneles hacia la residencia. Día y noche, en un silencio casi absoluto, extraían tierra, centímetro a centímetro. Era un trabajo claustrofóbico, peligroso, heroico. Para ocultar el ruido inevitable de la excavación, los militares recurrieron a la guerra psicológica. Potentes altavoces rodeaban la residencia, bombardeando a los terroristas con marchas militares, música criolla y cumbia a todo volumen, día y noche. Los emerretistas lo tomaron como un intento burdo de quebrar su moral. La verdad era mucho más siniestra: cada acorde de guitarra, cada golpe de cajón, era el sonido que encubría el avance de sus verdugos. No era solo para volverlos locos, era para que no oyeran los pasos de la muerte bajo sus pies. La segunda táctica era la precisión quirúrgica del combate en espacios cerrados, o CQB, Close Quarters Battle. Cuando los comandos encontraran una habitación con rehenes y terroristas, no intentarían tomarla con fuego de fusil a distancia. Usarían equipos de asalto especializados, coordinados al segundo. La doctrina era clara: entrar con una velocidad y una violencia abrumadoras, identificar amenazas y neutralizarlas en una fracción de segundo.
La técnica preferida, conocida como el taladro Mozambique, se convertiría en su firma: 2 disparos rápidos al torso para detener al objetivo y un tercer disparo, más calmado y preciso, a la cabeza, para asegurar la eliminación. Sin vacilación. Sin piedad. Pura y fría eficiencia. En los testimonios posteriores de los rehenes liberados, uno de ellos, un diplomático extranjero, describiría la entrada de los comandos no como la de soldados, sino como una fuerza de la naturaleza, una inundación de sombras y fuego que lo consumió todo. Los terroristas no tuvieron tiempo ni de gritar. Pero más allá de las tácticas específicas, había algo más fundamental, una diferencia de mentalidad. Los comandos no aceptaban el punto muerto. El Estado peruano, en su conjunto, a menudo se veía forzado a situaciones de estancamiento, a negociaciones fallidas, a zonas rojas que parecían inconquistables. Los terroristas se habían acostumbrado a este ritmo, a esta guerra de desgaste. Creían que, como en otras tomas de rehenes en el mundo, esta terminaría en un acuerdo político, en un avión a Cuba. Los comandos no operaban así. Su doctrina exigía la victoria total, sin importar el tiempo de preparación. Esperaron 126 días, no por indecisión, sino por perfección. Estudiaron cada plano, cada rutina de los terroristas, cada posible movimiento. Construyeron una réplica exacta de la residencia para ensayar el asalto una y otra vez, hasta que cada hombre supiera su papel de memoria, hasta que pudieran hacerlo a ciegas. Esto creaba un efecto psicológico devastador, pero solo se revelaría en el último momento. Los terroristas del MRTA, en su burbuja de poder dentro de la residencia, se sentían seguros. Creían que el ataque nunca llegaría, o que si llegaba, sería un asalto frontal y torpe de la policía, uno que podrían repeler desde sus posiciones fortificadas. No podían concebir un enemigo que tuviera la paciencia de un santo y la ferocidad de un demonio. El 22 de abril de 1997, a las 15 horas y 23 minutos, el tiempo de la arrogancia se acabó. La señal fue una frase del presidente Fujimori transmitida por radio a los comandantes: pueden iniciar la operación. Segundos después, la tierra tembló. 3 cargas de C4, colocadas estratégicamente en los túneles bajo el salón principal donde la mayoría de los terroristas jugaba su partido de fulbito, detonaron con una furia apocalíptica. El suelo de madera se partió como una cáscara de huevo, lanzando cuerpos, polvo y astillas por los aires. Serpa Cartolini y sus hombres, que un instante antes se reían, fueron consumidos por una bola de fuego y una onda expansiva que los dejó aturdidos, sordos y moribundos. Para ellos, el ataque no vino de frente, ni de los flancos. Vino del infierno. Simultáneamente, otras explosiones abrieron boquetes en los muros exteriores. Desde el techo, otros equipos de comandos descendieron en sogas. Y por cada puerta y ventana, por cada nuevo agujero humeante, entraron las sombras. 140 comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, unidos bajo un solo estandarte, se vertieron en la residencia. No gritaban consignas. No mostraban furia. Se movían con una calma aterradora, sus rostros cubiertos con pasamontañas, sus ojos fijos en la misión. Al suelo, gritaban a los rehenes, mientras sus fusiles buscaban los chalecos con las siglas del MRTA. La resistencia fue esporádica y desesperada. Los terroristas, conmocionados y desorientados, apenas pudieron levantar sus armas antes de ser abatidos. 2 en el pecho, 1 en la cabeza. Sin excepción. Una terrorista adolescente, que intentó cubrirse con un grupo de rehenes, fue eliminada por un francotirador desde el exterior. Otro, que intentó correr por las escaleras, fue alcanzado por una ráfaga precisa que no tocó a ninguno de los diplomáticos que bajaban aterrorizados. No hubo cuartel. Esta no era una operación de arresto, era una misión de exterminio. La reputación de los Chavín de Huántar se forjó en esos 37 minutos de combate brutal y eficiente. Los terroristas habían predicado durante años el aniquilamiento selectivo contra policías, alcaldes y civiles a quienes llamaban soplones. Esa tarde, probaron su propia medicina, pero administrada con una dosis de eficacia militar que nunca habían imaginado. Sabían que rendirse ante la policía podía significar una celda. Rendirse ante los comandos, si es que hubieran tenido la oportunidad, significaba una muerte segura e instantánea. Esto reforzaba la desesperación de los pocos que quedaban, lo cual, a su vez, reforzaba la letalidad del asalto. Pero había otra dimensión. El entrenamiento de un comando era fundamentalmente diferente al de un soldado o un policía. Desde el curso de formación,
brutalmente exigente, se les condicionaba para ver el combate como algo personal, íntimo y definitivo. No era un ejercicio técnico de fuego y maniobra, sino una confrontación directa donde el fracaso significaba la muerte de inocentes. El lema no oficial de la operación, extraído de la antigua cultura chavín, era simple: si retrocedo, mátame. Si avanzo, sígueme. Si muero, véngame. No había término medio, no había zona gris. Este condicionamiento psicológico creaba combatientes que los terroristas, en sus últimos momentos de vida, debieron percibir como sobrehumanos. En informes de inteligencia posteriores, basados en las declaraciones de terroristas arrepentidos, un exmiembro de Sendero Luminoso describió la diferencia entre enfrentar a una patrulla del ejército y el miedo a las fuerzas especiales. Los soldados de leva lucharán con valor si tienen ventaja. Se retirarán o se romperán si las circunstancias son desfavorables. Es la lógica de la supervivencia. Los comandos no siguen esa lógica. Atacarán incluso cuando las circunstancias parezcan suicidas. No se retiran. Eso los hace predecibles en su imprevisibilidad. Sabemos que vendrán a matar, pero no podemos predecir con cuánta ferocidad lo harán. Este hombre estaba describiendo algo que los analistas llaman cultura organizacional. Los comandos chavín de Huántar habían cultivado una identidad institucional que valoraba la agresión extrema y la perfección por encima de la cautela. Esta cultura era reforzada en cada nivel, desde el entrenamiento básico hasta el liderazgo de los oficiales. Un comandante que mostrara demasiada precaución podía ser relevado del mando. Un comandante que lograra sus objetivos mediante tácticas agresivas y audaces, incluso con altas bajas, era condecorado. Escribe Becchoya en los comentarios si todavía está siguiendo esta increíble historia. Pero más allá de la reputación psicológica, había capacidades materiales específicas. Los comandos estaban equipados con lo mejor que el país podía ofrecer. Tenían fusiles de asalto con miras láser y de punto rojo, algo rarísimo en la época para las fuerzas peruanas. Tenían equipos de visión nocturna, explosivos plásticos y una doctrina de comunicaciones que permitía una coordinación impecable entre los equipos de asalto, los francotiradores y el mando central. La combinación de doctrina, equipo especializado y condicionamiento psicológico creaba una fuerza que el terrorismo peruano, a partir de ese día, consideraría cualitativamente diferente del resto de las fuerzas del orden. Después de la operación, cuando los analistas de todo el mundo la estudiaron, la describieron consistentemente como una de las operaciones de rescate de rehenes más exitosas de la historia. El general de brigada E.P.R., Augusto Jaime Patiño, uno de los comandantes de la operación, diría años después: estudiamos sus métodos, su ideología. Sabíamos que no se rendirían. No podíamos detenerlos con palabras, solo podíamos neutralizarlos para salvar a los rehenes. Patiño tenía razón. Los 14 terroristas del MRTA, incluyendo a su líder Néstor Serpa Cartolini, fueron abatidos. El 100% de la fuerza terrorista fue eliminada. Pero el precio fue alto. El magistrado Carlos Giusti, uno de los rehenes, murió de un infarto durante el tiroteo. Y dos valerosos comandos, el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez, cayeron en cumplimiento de su deber, convirtiéndose en héroes nacionales. Valer, al entrar en la segunda planta, se encontró con terroristas disparando a un grupo de rehenes. Sin dudarlo, interpuso su cuerpo para protegerlos y fue acribillado. Su sacrificio salvó incontables vidas. Esta reputación tuvo consecuencias estratégicas. Los grupos terroristas que aún operaban en el país, principalmente las columnas de Sendero Luminoso refugiadas en la selva del Braim, tomaron nota. Cuando sabían que se enfrentarían a los comandos o a otras unidades de élite como los sinchís de la policía, ajustaban su estrategia. Ya no se sentían tan seguros en sus campamentos. Construían defensas más profundas, aumentaban sus centinelas, sabiendo que el enemigo que ahora los cazaba no era el mismo de antes. El enemigo ahora podía llegar desde el cielo en helicópteros, o aparecer de la nada en medio de la noche. La estrategia ya no era solo ganar la guerra popular, era, primero, sobrevivir a los fantasmas del gobierno. Después de la operación, veteranos terroristas capturados que sobrevivieron a otros enfrentamientos dieron entrevistas a periodistas e historiadores. Un patrón emerge consistentemente en sus testimonios. Describen a los comandos no como superiores en número, sino como psicológicamente diferentes. No luchaban como si quisieran sobrevivir, dijo un senderista capturado en el Huallaga. Luchaban como si ya hubieran aceptado la muerte y solo quisieran llevarse a tantos de nosotros como fuera posible. Esta percepción no era del todo precisa.
Los comandos no eran suicidas, usaban tácticas y cobertura como cualquier fuerza profesional. Pero su agresividad y su rechazo a aceptar un resultado que no fuera la victoria total creaban la impresión de fanatismo, especialmente para terroristas que se consideraban a sí mismos los únicos combatientes verdaderamente comprometidos. Encontrar un enemigo con el mismo o mayor nivel de compromiso era psicológicamente devastador. Había una diferencia crucial: los comandos elegían la agresión como una táctica para cumplir una misión y defender al Estado. Los terroristas eran forzados a ella por una ideología de odio y la deshonra de ser capturados. Pero en el campo de batalla, esta distinción desaparecía. Los números finales hablan por sí solos. La operación Chavín de Guantar duró 37 minutos desde la primera explosión hasta la confirmación de la neutralización de todas las amenazas. 140 comandos participaron directamente. 14 terroristas fueron eliminados. 71 de 72 rehenes fueron rescatados con vida. 2 comandos perdieron la vida. Es una tasa de éxito que desafía las estadísticas de este tipo de operaciones militares. Los comandos habían perfeccionado una forma de guerra que, en ese contexto específico, no dejaba supervivientes en el bando enemigo. Esta reputación persiste hasta hoy en el Perú. Cuando se habla de la lucha contra el terrorismo, se distingue consistentemente entre la labor de las fuerzas regulares y las operaciones de las fuerzas especiales. Es una distinción que la historia no debe pasar por alto, porque fue absolutamente real para aquellos que la vivieron, en ambos lados de la línea de fuego. ¿Qué opinas de esta extraordinaria historia de valor y sacrificio? ¿Sientes un inmenso orgullo por la audacia y profesionalismo de la Operación Chavín de Guantar, considerándola un punto de inflexión necesario en nuestra historia? ¿O crees que la aniquilación total de los terroristas, sin posibilidad de rendición, cruza una línea y representa una brutalidad excesiva, incluso en la guerra contra el terror? Tu opinión es importante.